Bienvenidos a Choques Culturales. Escucharemos la opinión de algunos extranjeros sobre México, conoceremos sus culturas y nos dirán lo bueno o lo malo de sus experiencias viviendo en tierras mexicanas. Mi nombre es Adriana Hiromoto, bienvenidos a Choques Culturales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Hiromoto, bienvenidos a Choques Culturales. Esta vez estamos con Andriyana. ¿Sí lo estoy pronunciando bien? Andriyana, siempre lo digo. ¿Sí está bien? Sí, muy bien. Tú eres entre pocas personas que sí saben pronunciarlo. Perfecto. Bueno, pues yo estoy con Andriyana. A ella lo conocí trabajando en hotelería. Las ventajas de estar aquí en Cancún es que puedes conocer a diferentes personas, no solamente de México, sino de otros países y conocer diferentes culturas. Así que en este momento me tocó platicar con Andriyana. ¿Cómo estás, Andri? Muy bien, mucho gusto verte. Soy de Serbia. Espero que la gente sepa dónde está, pero por si no lo saben, Serbia se encuentra en Europa suroeste. Me ha pasado muchas veces que la gente piensa que soy de Rusia o de Siberia. Me preguntan, ahí hace mucho frío, pero no es lo mismo. ¿Se parece? Rusia está como arriba. ¿Se parece el acento? El acento sí, porque el idioma igual está como que parecido, como por ejemplo español y portugués. Uh-huh. Así son serbio y ruso, pero son totalmente diferentes países y no están tan cerca, digamos. No oscurece más temprano ni nada, ¿verdad? O sea, así como en Rusia que hay meses en los que de plano no se desvela la luz. Pues sí, fíjate que sí, en invierno se atardece tipo 4 de la tarde, que no me gusta de nada, porque ya a las 4 sales de trabajar y es todo oscuro y pues ya se te acabó el día. Y en verano eso sí me encanta porque se atardece tipo 8:30, 9 de la noche. ¿Qué es lo que más te gusta de tu país o lo más representativo, qué más bonito que puedas decir? ¿Sabes qué? Esto de Serbia está increíble. Pues lo que me encanta es la capital. Yo no soy de la capital. Se llama Belgrado. Y es una ciudad muy bonita. La gente dice que es como un París chiquito. Las calles están limpias, no hay basura como en México, por ejemplo. Hay edificios muy modernos, hay 2 ríos que se juntan y alrededor hay como muchos restaurantes con la vista al río, muchos parques, muchos museos. Y bueno, lo que se come en Serbia, hay muchos productos de leche, muchos tipos de queso. En las montañas la gente se dedica mucho a eso. Eso sí extraño, porque ahí como tienen un sabor como salado, como kéfir o algo así. Ajá, y hay, por ejemplo, algo parecido a queso Filadelfia, pero no tiene el sabor tan fuerte. Eso también se pone en el pan, pero aquí no lo encuentro. Eso. También debo mencionar el asado. El asado es un poco diferente que aquí en México. Normalmente se usa la carne molida de cerdo, no tanto de res. Y existen unos como deditos de la carne molida que se llaman cevapi. Eso todo el mundo lo tiene que probar. Y la hamburguesa, que no es así chiquita como aquí, sino así grande. ¿Crees que las hamburguesas de aquí son chiquitas? Sí. Sí, para mí sí, porque sí me acostumbré a comer unas hamburguesas así grandotas que te cansas de cuando llegues a la mitad. ¿Aprendiste tú a hablar español ya viviendo aquí en México o ya desde tu país tú ya sabías hablar español? Bueno, empecé viendo las telenovelas. ¿Allá hay telenovelas mexicanas? Sí, yo no lo puedo creer. Antes eran muy de moda, eso fue como hace 15 años y me acuerdo cuando era chiquita estaba yo con mi abuela y cada tarde, cada día nos sentábamos a la mesa a ver la serie. Había como en español. ¿Qué novela era? Sí, habían un montón porque cada año ponían una nueva. La más conocida era Rubí. Rubí, Esmeralda, sí. Rubí. Todos. Mariana de la Noche también. ¡Oye!
Primera me acuerdo que se llamaba Cassandra. Ujú. Esa sí también era muy buena. Vi todas. Y bueno, ahora, pero Eran muy todas común las posibles. novelas mexicanas, entonces allá Serbia. Por eso yo creo que a los mexicanos nos ven un poquito melodramáticos, ¿no? Sí, por ejemplo, si vas a Serbia y eres mexicano, todo el mundo te va a decir, Televisa presenta. Televisa presenta. Sí, o te van a decir, yo soy tu madre. Eso es lo que todo el mundo sabe decir. Y bueno, ahora ya no son tan de moda estas telenovelas, ahora ya entraron las de India o las series turcas. Entonces, pues la gente entiende lo básico, diría yo, y hay bastantes niñas interesadas en aprender español. También existe en las escuelas primarias y secundarias, puedes escoger entre español, italiano y francés como segundo idioma. ¿Así crees que México sea llamativo? Como que está muy lejos, la gente no se atreve a viajar tanto porque son muchas horas de vuelo, tipo 12 horas, y no existe vuelo directo, entonces tienes que hacer escalas y eso sí cansa bastante. ¿Qué tan difícil es para un extranjero encontrar trabajo en México? Yo creo que para encontrar trabajo no es ningún problema porque, bueno, llegando a Ciudad de México, ahí no trabajé, era como turista durante 5 meses que me encantó y creo que por eso yo sentí Ciudad de México diferente que la gente que vive allá, que no me molestó ni el tráfico, ni la contaminación, ni nada, porque no tenía prisa de llegar a ningún lado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y de trabajo, pues bueno, llegando a Cancún, me acuerdo, creo que pasaron 2 días desde que yo había llegado y yo ya había encontrado el trabajo. Sí, y bueno, como que era el trabajo de concierge, a ellos le encantaba eso que yo hablaba 3 idiomas, que podía hablar en español con la gente que trabaja allá. Sí, o sea, ¿te acuerdas de estas situaciones que nos pasaban? Sí. Todas incómodas. Sí, para mí esta fue la situación más difícil en el hotel. Bueno, la mayoría de los turistas se han comportado muy bien conmigo. Pues habían muchas familias que venían en el mood como de relajarse y así, pero este grupito especialmente no me gustaba. Ellos venían con mucha energía y solamente traían fiesta y pues no respetaban al personal del hotel, se creían así los dueños de todo el mundo, que eso no me gustó. Particularmente No a ti, me ¿qué te gustó, no. dijeron? Porque me acuerdo que te dijeron algo, ¿no? Sí, ay, pues no sé si hablar de eso, pero sí les cuento que habían unos chicos que yo también cuando estaba haciendo el check-in podía vender upgrades de las habitaciones, vendía todo incluido a los que no tenían todo el paquete y esos chicos me compraron una suite más grande, yo creo, y pues traían mucho dinero y a uno de ellos yo le gusté mucho, que era el que compró esa habitación y me puso así un montón de dinero en Un la pajote mesa. de billetes, ¿no? Sí, y me ofreció que subiera con ellos al cuarto y yo le estaba mirando y no podía creer porque ¿De igual... dónde eran, Andri? Ay, pues no me acuerdo qué ciudad de Estados Unidos, no me Eran de acuerdo. Estados Unidos. Ah, ok, ok, porque según yo eran como Sí. árabes, pero no, entonces eran de Estados Unidos. Y sí, me ofrecieron ese dinero y tú sabes que nos enseñaron que hay que respetar a la gente que viene, que no hay que discutir, pero también tienes que tener como que un límite, ¿no? Darte tu lugar, pero seguir con las reglas del hotel, claro. Sí, y yo dije esto no es posible, no se puede hacer eso. Y él me dijo, no, yo con ese dinero te puedo comprar y a ti y a todo el hotel aquí. Y yo me quedé así como, wow. Y me dio miedo porque yo estaba en esta torre separada del resto del equipo y trabajaba justamente el horario de la tarde, que era de 3 a 11. Y me acuerdo como a las 8 de la noche ya no había nadie en esa parte de la torre y me daba miedo quedarme sola. Entonces avisé a la seguridad, avisé a los jefes y pues se armó Corte todo A, un nos cambiaron de desmadre. torre. Sí, sí. Sí, se fueron a hablar con ellos y dijeron que si pasa algo más así, de este tipo, pues se van del hotel, ni modo.
Estando en México, ¿eso ha sido lo más difícil que te ha pasado en cuanto como a que te hayan ofrecido alguna situación o te ha pasado alguna otra cosa un poquito más violenta o más fea estando aquí en México? Pues yo creo que este acoso en el hotel fue lo peor que me ha pasado. De parte de los mexicanos no me ha pasado nada parecido, pero sí tuve una situación. Un día yo iba caminando desde mi hotel hasta el hotel donde trabajaba mi novio, que era como 6 kilómetros. Aproveché para hacer ejercicio, ¿no? Tenía un shorts y una blusa, pero nada especial. Aquí todo el mundo va así vestido, ¿no? Claro. Y me acuerdo saliendo del hotel que un chico me miró así, como que volteó y nada, yo creo que estaba hablando con mi hermano, mandando mensajitos, pero en un momento escucho su voz y volteo y él estaba así detrás mío, así, sí, como a medio metro y me decía, amiga, ¿cómo te llamas? Amiga. Y yo volteé y hice como que no hablo español, no, le respondí algo en inglés. Nada, él seguía caminando detrás y me decía, amiga, pero espérate, quiero hablar contigo, espérate. Y yo sí me puse como que un poco nerviosa y empecé a caminar más rápido. Y él seguía y me seguía como 2 kilómetros. Pero yo iba caminando casi corriendo y sí fue algo muy raro con él porque creo que estaba borracho o drogado porque estaba todo baboso y pues nunca voy a olvidar esa cara. Y estaba tan asustada que llamé a mi novio y se salió, no le importó que estaba trabajando y se salió del hotel corriendo a encontrarme y por suerte, sí, y en esa parte donde él me estaba siguiendo no había nadie. Entonces sí fue muy incómodo, pero llegando a una estación del autobús donde estaban también los taxistas y una tiendita, pues ya ahí pedí una ayuda y se quedó ahí escondido en la parada esperándome porque pensó que yo iba a subir al autobús, pero en ese momento ya llegó mi novio en el coche y ya me llevó a la casa. Sí, esto fue lo único. Creo que tuve bastante suerte estando aquí porque escucho por todos lados que hay robos y asaltos y la gente de Serbia sí me pregunta mucho, oye, pues, ¿por qué te fuiste allá? Porque ahí hay mucho criminal de drogas y así, pero yo estando aquí, pues supe cuidarme y no he tenido estas malas experiencias. Y bueno, en Serbia, eso sí extraño mucho, ahí sí podía caminar en la noche sola. Por ejemplo, me fui a estudiar en una ciudad que no era mía y ahí, por ejemplo, salía con mis amigas y tipo 2, 3 de la mañana yo podía regresar a mi depa caminando en los tacones solita y no pasaba nada. En cuanto a igual. Sí, sí. No, ahí no, casi no pasa algo así. Y en cuanto al transporte público, eso sí me costó un montón. El transporte público de Cancún no me gusta de nada. ¿Por qué? Que es como, pues siento como que yo fuera al pasado, a 20 años atrás. En Serbia mucha gente usa el transporte, es decir, todos. Y ricos y pobres, y no ves esta diferencia entre gente, pero aunque estando allá, ahí sí una vez me robaron estando en el transporte de Belgrado. Pues tenía la bolsa así, al ladito, que no se hace. Así todo el mundo te puede robar y estaban todos así pegados, ¿no? Entonces... Te pusiste de pechito, de bici. Sí, sí. Tú que ya tienes viviendo aquí, tanto en Cancún como en la Ciudad de México, ¿qué lugares dices, sabes que esto está increíble y a mí me maravilló? Pues a todo el mundo recomiendo que sí conozca y Tulum y Cancún y Ciudad de México, la gente de Serbia que quiere viajar por su buen servicio, porque eso sí no he contado que me encanta de México es el servicio en los restaurantes. No existe en todo el mundo la gente tan amable como aquí en México, como te atienden, cada rato vienen a preguntarte, oye señorita, ¿necesitas algo más? ¿Todo bien? Te tratan muy bien. Y pues Ciudad de México para que vean y sientan esa cultura verdadera mexicana, que también he escuchado mucho de Guanajuato, Oaxaca.
Eso sí me falta por conocer, pero sé que estos lugares sí valen la pena conocerlos. Me platicabas que tú haces modelaje, ¿no? Sí, esto es lo que me encanta hacer. Me dedicaba a eso desde que era chiquita, empezando en mi país. Me gustaban pasarelas, me encanta tomar las fotos, que a mi novio no tanto porque Es soy que es muy muy pesada. Eso sí, y también me gusta tomar las fotos a la gente, pero cuando yo quiero que me las tomen a mí y No. si no son fotógrafos, pues siempre me decepciono. A eso me dedico ahora de momento y sí, estoy haciendo muchos shootings, entonces ¿Cuál es tu Instagram, de veras? es Endri Nikolic. Está un poquito difícil, pero lo voy a poner abajo de todas formas para que no haya Sí. problema y no haya pierde. ¿Cómo dirías yo amo México en lenguaje de Serbia? Volim México. Volim México. Uh-huh. Las cosas que más me gustan, en primer lugar pondría la comida, la amabilidad de gente y la naturaleza. Estas son las tres cosas que más me gustan de México. Y hablando de lo Y negativo, la basura, que hay que estar más consciente en recoger la basura, especialmente en las playas, no dejar latas. Y cigarros. eso, sí, si vas con tu familia y llevas toda la comida y cocinas en la playa, no dejes las bolsas de papas y latas de cerveza, porque no está bonito eso. Cambiaría un poquito, pues no sé si yo creo que es la cosa de gobierno, porque muchas cosas cuando voy a hacer unos trámites, migración, es muy lento. Esta vez que tuve que renovar mi FM3, que fue en noviembre pasado, entregué todo a tiempo y ¿sabes cuándo me entregaron todo? Ahora en agosto. Sí, es Y un lo proceso peor, largo. sí, lo peor es que mi visa se caduca ahora otra vez en noviembre y ya tuve solamente 2 meses para usarla. Y vuelves a Eso. empezar el trámite. Sí, este proceso fue lentísimo que lo odio. Eso sí cambiaría, esas dos cosas. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Andri. Esto fue Choques Culturales. Ya nada más, algo que nos quieras comentar, no sé, para las personas que no sean de México, pero que quieran visitarlo, pero no lo hagan por miedo o algo así, algo que les quieras decir ya para finalizar. Pues sí vale la pena porque no pierden nada en intentar y venir. Pues si es su hora de morir, pues ni modo, pero yo creo que no se van a morir y no va a pasar nada. ¿Tú, Entonces que aprovechen y que vengan. tú te regresarías o te irías o por ahora vas a seguir aquí viviendo en México? ¿Te quieres regresar a tu país o cuáles son tus planes? Sí me gustaría regresar ahí porque me encanta, pero eso sería con mi novio. Por el momento sí me quedo aquí, yo creo que seguro unos años más. Estos fueron Choques Culturales. Me llamo Adriana Hiromoto. Les voy a dejar el link para que también lo puedan ver por YouTube y por Spotify. Y también en diferentes plataformas los vamos a estar lanzando y te lo voy a enviar. Ok, Andri, cuídate mucho, que estés muy bien. Tú también, te mando un beso. Te quiero, bye bye. Y a ti, bye.